Bienvenidos, mi nombre es Mario Echanti. Gracias por estar nuevamente en su programa Bases, donde forjamos la base para la inocuidad de los alimentos. Usted puede hacernos preguntas en vivo en la casilla del chat que se ubica a la derecha de la pantalla en su computador, o también esperamos sus preguntas por Twitter @inocuotv. Por favor, hacer sus preguntas por Twitter o por el chat. También estén pendientes de las publicaciones tanto en Facebook como en LinkedIn. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante relacionado con los nuevos cambios de lo que es la legislación americana de los Estados Unidos, con el tema de HACCP en inglés y la nueva versión que sería el HARP-PC o HARP-PC en inglés. Y para eso hemos invitado al señor biólogo Mario Pineda. Él es director de operaciones de BQB CERT, y vamos a hacerle algunas preguntas acerca de lo que sería este nuevo sistema en lo que es inocuidad alimentaria, que es el HARPC, HARP-PC en inglés. Entonces quisiéramos darle la bienvenida, sin más, al señor Mario Pineda. Bienvenido. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por la invitación. Perfecto. Pues para ya entrarle al tema, que es lo que todos los cibervidentes están atentos en este momento, es referente al HACCP y lo que se puede conocer como la nueva versión, el HARPC o HARP-PC en inglés. Mucha gente se ha preguntado de este nuevo sistema, y vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con este sistema con el señor Mario Pineda. Vamos a comenzar con lo que sería el origen en sí del HARP-PC. Bueno, pues para empezar, creo que hay que clarificar que HARP-PC es un invento de la industria, porque en la regulación no existe este término. Si ustedes revisan la regulación, no aparece en ninguna parte. Fue tal vez un intento de la industria de simplificar los términos, que creo que ahí sí llevamos un sentido contrario a la redacción de la regulación, donde hay incluso definiciones larguísimas, que incluso acordarse es casi imposible, o alguien que tenga muy buena memoria. Entonces el término HARP-PC tal vez gane por ese intento de simplificar, pero repito, no es parte de la regulación. ¿De dónde viene? Bueno, pues es una nueva propuesta, creo, en el sentido, ahorita voy a tratar de abordar un poco los temas diferenciales a lo que estábamos acostumbrados a HACCP, ¿sí? Que a nivel internacional, pues es sin duda el sistema o el método preferido por la industria, por las entidades regulatorias para abordar los sistemas de inocuidad. Pero Estados Unidos hace una apuesta diferente, y déjenme decir que pues yo soy fanático de HACCP. A mí siempre me gustó HACCP desde que lo conocí. Yo vengo de la industria química de alto riesgo, hace muchos años que empecé en la industria, y los métodos de análisis de riesgo existentes en aquel momento eran complejos, hasta rebuscados. Cuando yo conocí HACCP, la característica más importante que me gustó era la sencillez, la capacidad de síntesis, llevar ese sistema al mínimo necesario, o sea que cualquiera pudiese accesar a él. Bueno, ahorita nos dice el gobierno americano que siempre ya no vamos por ahí, ¿sí? Es totalmente diferente, un cambio de 180 grados, la verdad es que no. Sí, es bases muy comunes, sí hay cambios importantes que voy a tratar de resaltarlos. Es un poco tiempo en esta entrevista, pero voy a tratar de resaltar lo que a mi parecer pudiera ser cambios importantes. Tengo que hacer una acotación.
No pretendo hacer la interpretación regulatoria, no puedo hacer eso. Quien tiene la autoridad para hacer eso es obviamente la FDA, a través de foros especiales, que eso creo que es interesante, que ahora a través de la página web de la FDA hay un foro especial para solicitar, hacer preguntas y pedir esa interpretación. Pero bueno, regresando a tu pregunta, la FISMA, que es la ley de modernización, que se ha venido trabajando durante los últimos años y que ya finalmente diferentes tiempos de implementación, pero ya octubre del año pasado creo que ya se terminaron la mayoría de los elementos, y ahora tenemos HARPC, que básicamente viene del acrónimo o del nombre de parte de la regulación, que es análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgo. Ven, hasta acordarse la lógica es un poco difícil. Bueno, complicado. Sí. ¿Qué nos propone? O sea, básicamente mantiene un concepto básico, que yo creo que eso le da estabilidad a todo. Realmente, repito, no estamos haciendo un cambio de 180 grados. Análisis de riesgo, ¿sí? Y los diferentes elementos que tenía HACCP razonablemente se mantienen. ¿Cuáles son los motivadores? Bueno, algunos sí los podemos conocer porque ya sean las audiencias públicas. A mí participé en algunas y a preguntas específicas que pude hacer a la gente de FDA, particularmente en este cambio de tendencia. Yo les preguntaba, ¿por qué me cambiaron HACCP si teóricamente nos lo habían vendido como la mejor estrategia? Bueno, una pregunta literal, la respuesta de uno de los representantes del FDA fue: así lo mandó el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, entonces eso lo podemos entender, que hubo jugadores diferentes a los especialistas tal vez, o especialistas clásicos en temas de inocuidad, como la FDA, el Departamento de Agricultura y otras entidades, Departamento de Salud, que trajeron esta nueva propuesta. Ok. ¿Cuál es uno de los motivadores que yo veo que sí es importante y que no es descabellado? Es tal vez la mala aplicación por algunos jugadores en términos del HACCP. ¿Y a qué me refiero? De repente vamos a los extremos. Cuando empezamos a trabajar con HACCP, hace, no sé, 15 años, podías ver HACCPs con un elemento común, puntos críticos de control. Había 15, 20 puntos críticos de control. Muchos. Ese no era el enfoque de HACCP, o no era el principio que buscamos. Ahora, en un efecto, no sé si de péndulo, vemos empresas que no quieren tener puntos críticos de control. Algunas sí, o decían, ¿por qué no tienes puntos críticos? No, mi cliente va a pensar que mi planta es muy sucia. O sea, esos son malas interpretaciones y que no tienen que ver con el método, pero que en la realidad, y sobre todo llevado a los eventos de salud pública que sí han ocurrido. ¿Cuál es la sensación de la autoridad? Pues que no estamos haciendo lo suficiente, ¿sí? Que HACCP no estaba respondiendo. Y no ese espíritu de no querer tener puntos críticos de control, o todo quererlo resolver con prerequisitos, que obviamente también ese es creo que un exceso de un principio. Entonces había mucho que se quedaba en medio, que no era cubierto suficientemente, y que demostró que no eras eficiente y causó problemas de retiros de producto del mercado e incluso daños a la salud pública. Entonces se podría mencionar que hay gente que pensaba que el HACCP o el HACCP no era lo que se pretendía en un principio, que era evitar problemas de inocuidad, y entonces evolucionaron hacia otra cosa que yo creo que fue erróneamente, porque el HACCP bien implementado, pues eso es lo que funcionaba. Seguro, entonces yo creo que habría diferentes caminos, alguna alternativa que creo que no hubiese sido descabellada, pero obviamente no la tomaron, era hacer un HACCP actualizado, ¿sí? Incorporando esas preocupaciones. Sí. Finalmente no lo hicieron así. Proponen este nuevo
concepto, pero repito, tiene elementos comunes. Lo que sí quiero resaltar es esa preocupación de la autoridad por no podemos dejar cosas descubiertas en medio, entre puntos críticos de control, que era HACCP, y los prerequisitos, que queríamos meter todo. En medio necesitamos algo, ¿sí? Y a eso básicamente le llaman controles preventivos. Entonces, basados en los análisis de riesgo, ¿sí? Pero entonces básicamente ahorita vamos a hablar un poco de aquellos que ya tienen experiencia en HACCP y que tendrían un poco el reto a hacer una migración o una incorporación de este nuevo modelo, porque creo que nadie va a tirar su HACCP y va a empezar de cero. Es encontrar esos elementos que necesita mejorar, modificar en su sistema. Pero realmente, ese en esencia yo creo que es un cambio importante. O sea, entender qué es lo que la autoridad está esperando. Que no estemos brincándonos simplemente para simplificar el documento, para que sea más manejable, para que lo tengamos más sencillito, o sea, hacerlo a la regla del menor esfuerzo. No, tenemos que abordar los peligros que sí existen y que están alrededor de la industria, ¿sí? Y que simplemente decir, es que la probabilidad baja, mátalo, ya no es significativo, entonces para mí no es un tema. Esa era un poco la aproximación, la mala aproximación que hacían muchos, y genera esta sensación de la autoridad y de los consumidores también. Digo, porque cuando surge un retiro de producto, un escándalo de Peanut Corporation en Estados Unidos mismo, dicen, bueno, ¿y qué están haciendo la industria? ¿Qué está haciendo el gobierno? Los cuestionan, ¿sí? ¿Y qué está haciendo la propia, los certificadores? Todos los jugadores en la industria. Entonces, ese yo creo que es el principio importante que tenemos que entender. Y no empezar ahora a buscarle cómo sobresimplificamos este nuevo modelo. Porque ese no es la intención. Es que abordemos, que seamos más detallistas en el análisis de riesgos. ¿Okay? Yo entiendo. Entonces, básicamente lo que íbamos a ver es la relación entre el HACCP y el HARPC. Ya nos has adelantado acerca de la relación y también del por qué fue que se instituyó este HARPC. Me dices que en realidad tal vez hubo una mala interpretación, o tal vez el HACCP no fue bien seleccionado, o tal vez dándole el peso de lo que es el HACCP y mejorado como HACCP tal, y no ponerle otro nombre hasta más complicado de pronunciar, sí. HARPC, HARPIC, o como se quiera decir. Sí. Y entonces, pues de alguna manera fue el gobierno de los Estados Unidos, el Senado o el Congreso de los Estados Unidos, el que impuso estos controles, tal vez para ellos un poquito más severos, que querían, para que no existiera tanto la parte de lo que llaman en Estados Unidos el recall. Así es. La retirada de producto, los problemas de focos de infección por diferentes tipos de alimento, y entonces quieren fortalecerlo con este HARPC. Pero entonces, ¿cómo es que una empresa va a empezar a cambiar de su mentalidad, que tiene 15 años, 20 años, 30 años de tener el HACCP, a esto que se llama HARPC? Sí. Porque los empresarios pues se asustan de que ahora qué es este nuevo tema, y cómo se comienza a masticar este nuevo HARPC. Bueno, yo pensaría que no se tienen que espantar, si no es el diablo, pues, pero sí hay que entenderlo, hay que comprender cuáles son las implicaciones, beneficios que puede tener la implementación. Por supuesto, yo quisiera tal vez rescatar eso. ¿De qué nos sirve? ¿Lo tenemos que hacer? Bueno, pues creo que no tenemos otra.
¿sí? Es una regulación y aquellos que sean sujetos de esa regulación la van a tener que cumplir, quieran o no quieran. Digo, así son las regulaciones, aquí y en todas partes, ¿ok? Pero, adicionalmente, tenemos que entender cuáles son esos pequeños cambios, o en algunos casos grandes. Yo no veo realmente así cosas tremendas, ¿sí? Pero estar bien claros cuáles son esas diferencias y cómo podemos responderlas. En algunos casos puede ser simplemente cambiar el nombre, ¿sí? En un formato que teníamos le ponemos un título diferente y se acabó. O sea, no hay más nada que estar haciendo, ¿sí? Pero en otros casos sí hay que cambiar. ¿Cuál es uno de esos cambios? Que es importante. Por supuesto, hay poco tiempo y no les voy a explicar el método, porque no hay el tiempo para hacer eso. Pero aquellos que ya tengan un poco de experiencia en el HACCP. En el pasado, en este modelo, lo que hablábamos era hacer un análisis de peligros, aquellos que razonablemente podrían ocurrir en nuestra operación, en nuestra industria, y determinábamos mediante el método, ¿sí?, cuáles eran significativos y cuáles no. O sea, enfoque, ¿sí? Quitar la paja y enfocarnos en lo más importante. Aquella tabla de severidad contra probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Era una herramienta para hacer esa determinación de cuáles eran significativos y no. Ahora, el término de peligros significativos ya no está incorporado en la regulación. Ahora le cambiaron de nombre y una definición larguísima, que no pretendo decírselas porque no me la sé a la memoria, ¿sí? Pero básicamente, ahora en lugar de hablar de peligros significativos, se habla de peligros que requieren controles preventivos. Bueno, se hizo muy largota, pero ¿cuál es la diferencia en cuanto a método? Vamos a seguir, de hecho la regulación se incorpora, hacer la evaluación de la severidad y de la probabilidad de un peligro. Pero hay una gran diferencia. En el pasado, podíamos, como les decía, esta tendencia a no querer tener peligros y no tener nada, ¿sí? Tengo un peligro de un microorganismo patógeno, ¿sí? Salmonella, ¿sí? Presente en alguna materia prima, productos de huevo, ¿sí? La probabilidad, la severidad, por supuesto, es alta, ¿sí?, de salmonella, y la probabilidad también baja. En mi planta no pasa nada, está limpísima, es la más limpia en todo el mundo, ¿no? La ves, brilla, pisos epóxicos, todo, todo shiny. No hay ¿sí? que tener puntos de Sí, no. Entonces, ahí se murió, se acabó el peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi planta yo nunca he tenido ningún positivo a salmonella, ¿sí? Entonces había ciertos argumentos por lo que la probabilidad la ponías de tal forma que el peligro no se hacía significativo. Eso ya no existe más. Ese es uno de los cambios más importantes que existe en el método. Y al margen de la definición, quiero tratar de, espero poderlo explicar sin irme a la definición. Ahora la probabilidad ya no es qué probabilidad hay de que haya salmonella en tu planta, ¿sí? Lo que dice es cuál es la probabilidad de que ese peligro sea conocido, ¿sí?, o sea razonablemente probable en tu industria, en tu producto, en la categoría de productos que tú produces. Es huevo. No te estoy preguntando específicamente de tu planta, ¿sí? Se conoce que hay salmonella o que puede ocurrir salmonella en una planta procesadora de productos de huevo. Sí. Pues entonces ese es el gran cambio. Ya no lo puedes matar ahí. Lo tienes que reconocer como un peligro que requiere controles preventivos y ahora sí me vas a decir cuáles son esos controles. ¿Eso es otra vez algo totalmente nuevo? No. Ya lo que venían haciendo antes como prerequisitos que tenían que limpiar, que tenían que controlar sus fuentes de abastecimiento de huevo, tener todos sus controles para monitoreos de patógenos, etcétera. Toda esa serie de actividades siguen siendo ciertas, pero ahora se convierten en controles preventivos, ¿sí? En vez de programas de prerequisitos son controles preventivos. Controles preventivos, y ya no puedes dejarlos allá como en una nube, en un limbo que nadie teóricamente veía,
¿sí? Y cuando preguntabas, oye, muéstrame tu plan HACCP, no tengo puntos críticos. Entonces, ¿qué ves? Pues ya no veías nada, estrictamente, ¿sí? Ahora ya ibas no. a los programas de prerequisitos, nada más. Eso me lleva a un cambio que también tenemos que ser sensibles, eso de interpretación ya legal. En el pasado, lo que se interpretaba como un plan de inocuidad, básicamente, y me refiero a la regulación, era resumen de puntos críticos de control. Punto. ¿Sí? No era mandatorio tener un análisis de peligros documentado, al menos por FDA. ¿Sí? El Departamento de Agricultura sí lo requería, pero FDA. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los cambios importantes. ¿Sí? Antes, si no tenías puntos críticos de control, pues entonces, ¿qué mostrabas? Decías nada. ¿Sí? Sí tengo HACCP, pero no te puedo mostrar nada. Digo, me refiero a los requisitos legales. Pero ahora, ese es un cambio importantísimo. Sí, que eso sí tienen que entender todos. Ahora lo que se entiende como un plan de inocuidad es análisis de peligros, descripción de los controles preventivos, y los elementos adicionales que ahorita vamos a abordar, de gestión. Y sin embargo, tal vez muchas de las empresas ya contaban con eso al tener un programa de prerequisitos. Así es. Entonces tampoco nos asustemos mucho, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la implicación? Cuando ahora este documento forma parte de la estructura legal, pues si eres sujeto de una inspección, hay que ponerle atención. Cuando ves el análisis de peligros, pues con todo, pues te vas a desnudar. Ahora sí te van a ver tal cual eres, si hiciste un buen análisis. Repito, antes no mostrabas nada, si no tenías puntos críticos, ¿sí? Entonces ahora, no, eso ya cambió radicalmente, ¿sí? Entonces, eso sí es uno de los cambios importantes, ¿sí? Implica que ese análisis de peligros tiene que ser más detallado, más enfocado y reconocer lo que realmente puede estar ocurriendo en una organización. Hasta más respaldado. Por supuesto. O sea, con la experiencia, con la literatura, como tú decías, todo lo que pasa en la industria, ya no solamente de mi empresa, sino que tienen que ir a ver la estadística nacional o internacional. Hay diferentes elementos para validar, que es lo que nos pide ahora la regulación. Ya lo pedían antes. Pero no lo revisaban. Pero me llevas a otro cambio que es muy importante. Toda la información que un productor utilice para la toma de decisiones en su plan es materia de la regulación. Okay. ¿Sí? Luego entonces, bueno, pues es que yo digo que la salmonela, en mi conocimiento, no es peligrosa. No hay problema. Sí, la severidad es baja, bueno, ok, no sé dónde sacaron eso, pero digo, si llegaron a esa conclusión y eso te lo dijo no sé quién, ¿sí? Deberás demostrarlo. Aportar evidencia. Evidencia. Y se convierte en parte de los requisitos regulatorios, ¿sí? Ese es el cambio, ¿sí? Ahora, con cuestiones de sanción, ¿qué sanción involucraría un mal HARPC? Bueno, ahí depende mucho de qué estemos hablando. Si nos centramos un poco tal vez a nuestra región, México, Latinoamérica o países en el extranjero, estrictamente FDA no tiene jurisdicción sobre países fuera de Estados Unidos, ¿sí? Salvo sus territorios propios de la Unión. ¿Cuál es uno que es tangible? O sea, digo, y se los voy a poner como ejemplo que sí es muy claro. En dado caso que una planta en el extranjero reciba una inspección de FDA, como han venido ocurriendo ya desde hace un par de años, muy intensamente, ¿sí? Y deciden negar el acceso, automáticamente van a ir al portal de FDA, donde van a tener detención automática por haberse negado a recibir la inspección. Ese es uno, de los tangibles que podemos tener como acción directa de FDA. Otra, pues, puede ser a través de las detenciones automáticas, ¿sí? Que su producto ya no puede entrar expeditamente, no es que estrictamente les prohíban entrar, pero ya no van a entrar expeditamente a
a Estados Unidos. Y en la realidad, pues estos procesos de inspección, digo, aquellos que les haya tocado alguna, generalmente van acompañados por la autoridad local. O sea, COFEPRIS, SENACICA, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ahí cuando hay incumplimientos, y ya ha ocurrido, que FDA encuentra incumplimientos que son realmente significativos, pues quien toma acción es la autoridad local. Sí, entonces, bueno, eso es lo que esperaríamos. Bueno, también los empresarios estarán pensando en este momento lo que involucra este cambio. Ya nos has dicho que tal vez no asustarnos, pero quisieran pues saber cuánto tiempo le puede llevar esta implementación de este nuevo sistema HRPC y si hay alguna certificación de parte de alguna entidad donde pueda eximirse de alguna manera de que la autoridad de los Estados Unidos, la FDA, como tú dices, no tiene jurisdicción en los países latinoamericanos que exportan a Estados Unidos, pero de qué manera ellos se pueden, además de la FDA, cubrir o demostrar que ellos tienen el HRPC a los Estados Unidos. ¿Hay alguna certificación? ¿Cuánto dura la implementación? Ok, déjeme partir tu pregunta en dos referencias. Tiempos son importantes. Bueno, aquellos que no hayan iniciado ni siquiera en HACCP, bueno, ahí sí, pues empiecen a correr, porque pues los tiempos ya los alcanzaron, ¿sí? El proceso de implementación ya de esta regulación, hay diferentes tiempos para diferentes jugadores. Como regla muy general, no voy a meterme a los detalles extremos, pero a la mayoría de los que son sujetos, ¿sí? 19 de septiembre 2016. O sea, ya prácticamente se acabaron las vacaciones de verano y ya van a tener que regresar con ese compromiso legal. Bueno, hay otras, digamos, extensiones o concesiones de tiempo para otros jugadores, empresas pequeñas y muy pequeñas. Por ejemplo, tenemos 2017, 18 de septiembre, le vamos bajando un día, más o menos, pero diciembre de 2017 para las empresas pequeñas. Entre 1 año y 4 meses. Ajá. Empresas pequeñas se definen como empresas menos de 500 empleados. Y las muy pequeñas o empresas que se designan como calificadas, y hay unas reglas para poderse apegar a esa figura, que los puede llevar incluso hasta la excepción, como una excepción al cumplimiento, pero si no van por ese camino, les aplicaría en 2019, septiembre 17 de 2019. O sea, independientemente de las características de cada organización, y que les pueden tocar esta escala de tiempo, ¿sí? Ya está aquí, o sea, ya llegó, vamos. Y aquellos que no escucharon, no se prepararon, obviamente les va a costar más trabajo porque hay que hacer todo. Todo se puede hacer. El tema es hacerlo en más corto tiempo, te cuesta más, ¿sí? Es un reto más grande. Entonces, estamos hablando ya de aquí a septiembre, ya no sé ni en qué día vivo, pero estamos hablando de pocos meses. 24 de mayo. Sí, bueno, son pocos meses. Para implementar un sistema, afortunadamente, muchos no están empezando de cero. Ya tienen su sistema de gestión de inocuidad basado en HACCP u otro modelo. Entonces, lo que hay que hacer es entender cuáles son los cambios y hacer esos ajustes, ¿sí? No necesariamente empezar a hacer otro. Bueno, el que tenga mucho tiempo y no tenga nada que hacer y se puede entretener haciendo otro, pues adelante. Digo, pues reestructurar todo. Que haga otro, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor se entretiene. Su implementador y sí, bueno, su equipo de consultores. Sí, venga todo un equipo y ya lo podrán hacer. Pero sin embargo, tienen que tener también, no son reglas, esto no forma parte de la regulación, pero digo como una regla, o una guía de implementación típica que hacemos. Si ustedes implementan un sistema y tendrá que ser objeto de una verificación, sea interna o externa, razonablemente buscamos que tengas registros 3 meses,
Eso es una regla que se aplica en algunos otros esquemas. Ok, eso podría tener una referencia. Entonces, si estamos hablando que en septiembre deberíamos estar listos, eso implica que los registros para poder cumplir eso son 3 meses atrás. ¿Sí? Ya estamos encima. Pero mira, yo creo que tampoco la FDA no creo que esté con el plan de empezar a tocar la puerta a cada uno de los fabricantes el 19 de septiembre. ¿Sí? Entonces, bueno, hay prioridades, hay sectores de la industria de alto riesgo, ¿sí? O que momentáneamente, hasta por problemas de coyuntura o de moda, hasta si lo quieren ver así, pueden estar más sujetos de revisión en algún momento. Entonces, obviamente, pues hay que estar pendientes de que pueden ser sujetos a un requisito. Pero, ojo, yo creo que el que va a impulsar esto más de corto plazo ni siquiera va a ser FDA, en el sentido práctico. ¿Por qué? Porque uno de los cambios, en mi interpretación de esta ley, es que ahora FDA, bueno, la regulación le transfiere la responsabilidad legal al importador de los productos a Estados Unidos de asegurar que sus proveedores, no importa dónde estén, cumplan la regulación. Entonces, esto ya ha venido ocurriendo. Si ustedes exportan a Estados Unidos típicamente a través de un distribuidor, de un broker, el que se los va a pedir es el distribuidor, porque ellos son responsables legalmente de aplicarlo. Entonces, yo creo que eso es lo que esas primeras llamadas que van a recibir respecto a este modelo, va a ser de su cliente de comercialización. Entonces, aquellos que empiezan de cero, creo que es una mala frase. Todos tienen algo, ¿sí? ¿Tienen buenas prácticas de manufactura? Tal vez. Y pueden ser eficientes en eso, ¿sí? Bueno, entonces tienen que caminar hacia, ahora, no solamente buenas prácticas de manufactura, hacia un siguiente escalón, que es su sistema de evaluación de riesgos, ¿sí? Ahora, con controles preventivos, ¿sí? Entonces, ¿tiene un proceso de implementación? Pues no hay reglas absolutas. Habrá empresas que lo podrán hacer en un par de meses, ¿sí? Que es simplemente hacer ajustes, ¿sí? En su diseño, revisión, entrar otra vez a revisar su análisis de peligros. ¿Recuerden? Esa es la parte talachuda, en lo que lleva tiempo, ya sea en HACCP o en el nuevo modelo, ¿sí? Revisar el análisis de peligros. Eso implica meterse a revisar sus operaciones, la ciencia, la técnica. ¿Qué sabemos hoy de eso? ¿Sigue siendo cierto lo que dijimos hace un año? Posiblemente sí, posiblemente no, y tengamos que hacer cambios. Eso es lo que lleva tiempo, ¿sí? Habrá aquellos que pues no tenían experiencia con HACCP, pues a lo mejor esto, no sé, a lo mejor va a ser más fácil, digo, porque como no tienen prejuicios o ya modelos preconcebidos, les va a ser algo nuevo y a lo mejor les va a ser más fácil. En cuanto a tu pregunta de certificación, la respuesta es relativamente simple. Esta es una regulación y es sujeta de verificación por las entidades que tienen la responsabilidad. Estrictamente en este momento no son certificables. Lo que estamos acostumbrados ya desde hace mucho tiempo es a través de esquemas de certificación que toman este modelo de gestión de la inocuidad, en el pasado HACCP, ¿sí? Como parte para certificar. Y estamos hablando, por lo menos la tendencia mundial, la Iniciativa Mundial de los Alimentos, la GFSI, que es lo que la mayoría de las cadenas de minoristas y mayoristas imponen a nivel mundial, ¿sí? Sea BRC, IFS, SQF, BFC 22000, etcétera. Todos estos esquemas siguen estando ahí y creo que sería el camino hacia el proceso de certificación. Esa herramienta, bueno, a eso nos dedicamos nosotros, sí. ¿Para qué sirve? Bueno, pues para evaluar, para mejorar hacia lo interno, pero eventualmente también para demostrar hacia el exterior su compromiso y su nivel de eficacia, ¿ok? Entonces eso sigue siendo cierto, pero aquí hay un proceso también de ajuste de estos esquemas a esta nueva regulación, y yo creo que era necesario, porque estos esquemas son enteramente desarrollados y representan las prioridades
de los dueños, ¿sí? Que en este caso, como tendencia general, son las cadenas de mayoristas y minoristas a nivel mundial. Bueno, yo no quiero decir que sean buenos o malos, simplemente representan su visión, sus expectativas, su modelo. Ahora viene FDA, que es relevante para nuestra región, porque nos plantea, pues, qué espera la autoridad de Estados Unidos, a la cual estamos sujetos al tener un comercio internacional con ellos. Entonces, digo, a no querer, el que quiera o no quiera, pues es la autoridad y nos viene a marcar cuál es su visión. Entonces, los diferentes esquemas han venido, algunos más rápido, otros más lento, pero vienen tratando de entender e incorporar su modelo. ¿Sí? Okay. Sería como una equiparación hacia lo que pide el Food Safety Modernization Act, el FSMA, hacia una equiparación de sus modelos, de esquemas de certificación o de normas, como el BRC, el SQF, el IFS. Bueno, los esquemas tendrán el interés, ¿sí?, de incorporar o buscar la homologación. Pues. No sé si es que las palabras a nivel regulatorio creo que habría que tener cuidado con ellas porque hay términos muy, muy claros y bajo ninguna circunstancia estos modelos GFSI, por ejemplo, son automáticamente reconocidos por FDA como equivalentes, homologados o lo que sea. De hecho, no lo son, ¿sí? Pero cuando alguien demuestra como iniciativa propia, sea como organización, como grupo, como país, que están haciendo un esfuerzo y lo implementan a través de un esquema de certificación, seguramente la autoridad lo considera con un valor, ¿sí? Hay esquemas ya del uso de terceras partes por la propia, en la regulación, para poder auditar o evaluar a algunos productores. Eso, la realidad es que por lo menos en mi conocimiento todavía no es real. Todavía no está, ya está aprobado, no está ocurriendo, ¿sí? Eso vendrá después y veremos realmente cómo queda, ¿sí? Pero en este momento, lo que le queda al industrial, al productor, es conocer esas regulaciones e incorporarlas en su sistema, ¿sí? Asegurar que están cumpliendo esos nuevos requisitos, ¿sí? Desde el punto de vista tuyo, hablando de, no sé, ya dijimos que la palabra no es homologación, pero con tu conocimiento, ya has estado muy involucrado con lo que es las nuevas normas mexicanas en lo que es inocuidad alimentaria. ¿Tú crees que alguna vez va a haber algún acercamiento de esta nueva legislación americana con los esquemas globales e internacionales reconocidos por el GFSI, por el Global Food Safety Initiative, que sería, como te digo, el BRC, el IFS? Muchas compañías ya lo tendrán implementado, otras ya buscarán la certificación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son tus perspectivas? Yo vivo de las certificaciones, es mi negocio, pero por supuesto nunca me atrevería a tratar de sugerir, ni siquiera aspirar a que eso vaya a ocurrir. No creo, porque hay que referirnos a la historia, ¿sí? Antes de la ley de modernización, en procesos sí de homologación de esquemas regulatorios de vigilancia entre países, lo que hacía Estados Unidos con otros países, si mal no recuerdo, y alguien que por ahí tenga el dato más fresco, si mal no recuerdo, el único país que llegó a un nivel de homologación fue Nueva Zelanda. Por años, digo, y ese fue el proceso, y no hubo pocos países que intentaron hacer eso para llegar a ese acuerdo con Estados Unidos. Si nada más uno lo logró, un par, digo, si se me escapa alguno, pues yo no creo que de la noche a la mañana esta nueva regulación también, con obra de no sé qué, estos esquemas van a lograr ese nivel. No, yo no veo eso. Lo que sí es que estos esquemas siguen siendo la iniciativa, la proactividad de la industria para cumplir no solamente con los esquemas regulatorios, también las expectativas de los clientes, las expectativas de los consumidores. Entonces, esa es tu propuesta, ¿sí?
¿En qué medida cumple el esquema regulatorio? Puede ser completamente. Si eres razonable, si lo entiendes y eres sensible a qué está esperando ese visor. Porque estas, no sé si estoy equivocado, tal vez tú me corriges, muchas de estos esquemas internacionales, lo primero que buscan, y está en los primeros párrafos, es cumplir la legislación nacional y cumplir la legislación a donde va el producto, donde se va a ser consumido. Así es. En el caso de que fuera Estados Unidos con esta nueva ley de modernización, tendrían que cumplir esa legislación para tener un BRC o para tener un IFS. No sé si me equivoque. Seguro que sí, pero déjame ir un poquito en la historia. Cuando empezamos a trabajar, por lo menos en la región, en los procesos de implementación de BRC o IFS, el diseño de esos modelos, al tener origen en Europa, las referencias eran a las regulaciones europeas. Digo, no es nada extraño, pues de ahí surgieron, pues obviamente representan eso. Entonces, ahora el trabajo que han venido haciendo, todos los modelos, repito, unos más avanzados o más rápido que otros, pero ha hecho ese cambio. El modelo el mercado de Estados Unidos es súper importante. Digo, y quien diga que no, bueno, digo, no sé dónde está, o bueno, a lo mejor no le vende a Estados Unidos, digo, puede ser, pero ahora hay que incorporar eso, y por eso yo creo que es muy importante este punto. Ahora ya es real, ya tenemos la regulación de lo que espera el gobierno de los Estados Unidos, y repito, sea bueno, sea malo, no lo sé, eso no nos toca a nosotros criticarlo, pero ya está claro, ¿sí? Y ahora hay que incorporarlo, ¿sí? En los diferentes modelos que veníamos manejando. ¿Va a ser fácil? No necesariamente. Algo que nos puede servir como referencia. El que no era estrictamente esta regulación, pero el tema de defensa de los alimentos. Bueno, hablamos de él, pero digo, te comentaba con Mario antes de iniciar la plática en vivo, que en el pasado yo era responsable o me tocaba la región de Latinoamérica. Y como más me iba alejando hacia el sur y les hablaba de defensa, más loco me tachaban. Sí. Decían, ¿de cuál fumaste? O sea, ¿de qué me estás hablando? En Europa no tiene nada sí, claro. Entonces, entre más lejos estás de Estados Unidos, menos entienden el punto. Bueno, para nosotros en México, bueno, pues no sé si es para el bien o para mal, pero bueno, pues aquí estamos pegaditos y tenemos mucho más cercana esa relación. Creo que podemos entender un poquito, por lo menos, sus preocupaciones. Entonces, en Europa, hay modelos, hay una norma para defensa que habla incluso de puntos críticos de defensa. Es una norma muy bonita, con fotografías, todo. O sea, como norma está preciosa. Sí, pero cuando vas a la carnita, ¿sí? ¿Y cómo obtengo eso? No dice nada. O sea, parece una buena idea plasmada en colores bonitos, pero ya en la realidad creo que hay poco entendimiento, ¿sí? Entonces, creo que ese puede ser un primer ejemplo, y otros vendrán, como vaya la industria implementando los diferentes elementos. Ahorita vamos a hablar de uno de ellos, ¿sí? Tema de el control preventivo, que se refiere a la cadena de suministro. ¿Algo nuevo realmente? Pues no tiene nada de nuevo, pero la relevancia que le está dando la regulación, eso sí es nuevo. Es uno de los pilares de la regulación. Y en el pasado, cuando nosotros hacíamos una auditoría en una organización, pues había unidades de una organización, sobre todo empresas muy grandes, donde, les decía yo, un poco de broma, eran como los dioses en el Olimpo, que nadie los ve, nadie los toca, ¿sí? Que era compras, ingeniería, desarrollo de productos, etcétera. Ese tipo de unidades que se entendían como algo que no eran parte de este proceso. Pues con la pena, ¿sí? Y para aquellos que no han revisado, uno de los cambios fundamentales es ese. La gestión de la cadena de suministro, compras, aprobación de proveedores, etcétera, ahora es el pilar uno de los grandes pilares de la regulación. Entonces, aquellas unidades que antes decían que eso no era para ellos, ¿sí? Pues ahora sí les va a tocar.
Sí, toda la parte de la logística, la distribución, transporte, Sí, sí, sí. etcétera. Sí, sí. Sí, muy interesante. Bueno, hasta ahora ya nos has dado una perspectiva muy clara de lo que es el hard PC. Ujú. Sin embargo, desde el punto de vista de empresas certificadoras, Ujú. ¿cómo podrían ayudar entonces a una empresa que ve esto como nuevo? ¿Cómo la podrían ayudar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, creo que podemos ayudar o perjudicar, estrictamente, ¿sí? La función de una entidad de certificación es tener no tener conflicto de interés, ¿sí? Observar, evaluar contra los criterios lo más objetivamente posible, ¿sí? Desafortunadamente, y como hay en toda industria, hay buenos jugadores, hay malos jugadores. Por supuesto, nosotros somos los buenos. Los buenos. Sí. Puedes hacer una buena evaluación que le dé una buena perspectiva a todos los jugadores, al procesador, al cliente, al consumidor, a la entidad regulatoria, de cuál es el verdadero valor agregado. Exactamente, aún diciendo malas noticias. Okay. ¿Sí? El problema es que muchas veces los clientes o los jugadores entienden un buen proceso de certificación es sacar la mejor calificación. Sí. Eso no es lo que estamos planeados a hacer. Es decirles las noticias aunque sean malas. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa cuando por efectos comerciales eso es una realidad y eso lo reconoce la autoridad también en la nueva regulación? Por eso yo creo que no ha caminado tan rápido el tema del uso de terceros como herramienta para verificar a productores por parte de FDA. Es que hemos sido cuestionados como grupo, las entidades de certificación, y tiene que ser, pues, Dios, si no, el escándalo de Peanut Corporation, ahora más reciente estamos escuchando de Listeria, también un escándalo hoy en Estados Unidos, muy grande. ¿Quién certificó a esas empresas? ¿No vieron? ¿Era algo que no era visible? No podemos ver todo, ¿sí? Pero ¿realmente era algo no visible? Ahí viene la responsabilidad del organismo de certificación, donde si simplemente eres el más grande, el más famoso en términos de nombre, porque eres el más barato, porque nadie reprueba contigo, ¿sí? O sea, es simplemente pagas y tienes el certificado. Ok, entonces en ese sentido, repito, podemos ayudar, que es nuestro objetivo, o podemos dar una mala sensación, una falsa sensación de protección. Y eso no estamos ayudando realmente al productor, lo estamos poniendo en un alto riesgo, ¿sí? Porque cuando vienen estas situaciones, decía un cliente que me encantó la frase, decía, en tiempos de guerra, o no es guerra literal, me refiero en tiempos de problemas, de inocuidad, incidentes, ¿sí? El papel que nosotros les damos no sirve para nada, para nada. La autoridad, que tengan papel o no papel, cuando tienes listerias brincando en tu producto, no son relevantes, ¿sí? Entonces, sí, el proceso de certificación yo creo que sigue siendo cierto, sigue siendo útil, entendiendo que tenemos que realmente retar a los sistemas, evaluar su cumplimiento y ir más allá. Tenemos que retarlos, ¿sí? En ese sentido, pues nosotros, nuestro nicho de mercado, no somos ni los más grandes ni los más famosos, pero sí nuestro nicho es ese, que nos reconozcan como a quien va a retar a esos sistemas, y vamos a dar ese valor agregado. Ahí vamos a dar malas noticias, seguramente las damos y a muchos no les gustan, ¿sí? Pero creo que es mejor que las sepan de nosotros a que tengas enfrente a la autoridad cuando ya estás enfrentando una crisis que puede matar a la organización y que puede matar a consumidores o dañarlos. Eso yo creo que es lo más importante. Y afectar el nombre de la certificadora. Por supuesto. Lógicamente. Sí, entonces, bueno, nosotros vamos a comprometer nuestro nombre simplemente por entregar un certificado. No, esa no es nuestra política, al menos lo que nosotros hacemos. Podemos perder clientes, seguro que hemos perdido por dar malas noticias. Pero bueno, eso es
Es un riesgo medido para nosotros. Nosotros también trabajamos en base a análisis de riesgo. Bueno, yo creo que eso es parte de todos los sistemas de gestión, de decirle a la empresa dónde están sus defectos para la mejora continua. Si no nos dicen dónde está el problema, muchas veces nosotros nos acostumbramos a pasar hasta por encima del problema y no lo identificamos. Sí. Entonces sí, definitivamente es un valor agregado que una certificadora llegue y nos haga una evaluación y nos diga, ustedes tienen que mejorar aquí, aquí y aquí, para que yo contrate una certificadora y me diga, me dé un espaldarazo ahí y me diga, todo está muy bien, está perfecto, vámonos a comer una carnita, pues yo creo que eso no me ayuda para nada. Yo creo que lo que tú dices, Mario, es exactamente el punto. Me tienen que decir dónde estarían los posibles problemas de inocuidad, ojalá que sean posibles, o que me los digan exactamente qué es lo que está pasando ya, que me está afectando la inocuidad en estos momentos. Así es. Y ese es el valor agregado que daría una evaluación de una certificadora para la empresa después, como tú dices, de todas maneras va a afectar al consumidor si no se lo dices. De todas maneras va a venir la FDA y te va a decir, un momento, aquí tú no estás cumpliendo con lo que deberías de cumplir. Así es. Entonces, pues sería como darse un tiro en la cabeza como certificadora, dejar pasar estos inconvenientes, problemas o como se digan, ¿verdad? Creo que este es una condición similar a esa mala aplicación de HACCP, ¿sí? O sea, tratar de limpiar en el papel los peligros, ¿sí? En el escritorio borramos patógenos, borramos químicos, borramos partículas, borramos todo. Tenemos ¿sí? Problema, okay. No en peligro. Exactamente, en las certificaciones también tendemos a hacer eso. Es que si saco la mayor calificación, soy excelente, todo el mundo me va a comprar, va a entender. Así no es la cosa, ¿sí? O sea, el sacar la mejor calificación no necesariamente es la mejor estrategia. ¿Sí? Algunas veces en el pasado tenía un cliente que me mostró muy bien cuál debería ser una buena aproximación. Me acuerdo que de una auditoría de un año para otro, al final del proceso, el dueño me pedía reunirme con él para simplemente darle un pequeño resumen del evento. Y recuerdo que en un año le decía yo a un productor mexicano que es líder y mis respetos, yo quisiera ser como él, ¿sí? Y le decía yo, mira, mejoraste en estos, la calificación es tal, pero las fortalezas están aquí, etcétera, algunos detalles. Pero le dije, mira, en tal elemento no mejoraste, ¿sí? Y ahí fue donde yo entendí donde realmente los sistemas deben funcionar. Él me dijo, ¿sabes qué? Eso ya lo evalué, ¿sí? Y la realidad es que yo no veo que el sacar una mejor calificación en eso, me agregue valor en mi sistema, ¿sí? Entonces él está dominando su sistema, él sabe que no porque sacó 2 puntos menos, eso compromete su sistema, él está midiendo dónde realmente el enfoque debe estar. Eso es la correcta implementación de un sistema, no sacar siempre más calificación. Eso no necesariamente quiere decir que estás mejorando. De hecho, yo les diría, hay diferentes escuelas en términos de hacer una auditoría o un proceso de certificación, pero algunos indican que cada año tendrá que ser más difícil, porque tú estás ya retando el sistema, ya tienes lo básico. Ok, bueno, pues primero siempre irás a lo básico, estás cumpliendo la intención por lo menos del requisito. Ok, bueno, pues eso te toma a lo mejor siempre los primeros procesos, pero ya después es un proceso de ir retando. O sea, ya no es simplemente ya lo tienes, sí, ya lo tengo, bueno, pues eso ya, esa pregunta ya te la hice, bueno, ya te lo vuelvo a preguntar, pues digo, ya hasta te la sabes, ¿eso qué valor agrega? Vamos a retar el sistema. Sí, ya está, pero es ahora, ¿es eficaz? ¿Sigue siendo eficaz hoy? Eso es otra cosa. Y eso puede implicar que la calificación no sea tan buena cada vez, ¿sí? ¿Podemos tener una relativa baja de calificación? Seguro que sí, claro. ¿Y por qué no? Eso representa, dices, ok, ahora vimos un elemento que no habíamos puesto en la mesa, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que esperan los jugadores. La autoridad
que realmente estos esfuerzos de autogestión de la industria sean eficaces. Yo no creo que la autoridad ninguna esté esperando a ver en qué momento fallas como para irte a penalizar. Digo, no. Digo, habrá uno que otro por ahí personaje, ¿no? Pero no creo que sea la intención. No, sí. Estoy de acuerdo en lo que estás mencionando, y también, pues ya como para ir finalizando, me gustaría no solamente eso que estás diciendo, de analizar lo que un certificador o cualquier otra persona, una queja, por ejemplo, de un consumidor, cómo se va a poder analizar eso, analizar desde el punto de vista de que cómo me afecta y en qué grado me afecta. Acabas de decir, este cliente lo analizó completamente. O sea, no solamente lo percibió como algo positivo, sino que ya lo había analizado, lo había asimilado y había dicho, no, en este caso no me va a afectar, no me ayuda nada a mejorar esto. Así es. Entonces, para finalizar me gustaría tal vez enfatizar en eso, si hay alguna técnica para analizar esos puntos que un certificador, que un consumidor en una queja puede decirle a una compañía, pongan atención en esto, y después también lo que decías, análisis basados en riesgos. También algún consejo que le puedas dar a creo que los propios materiales que desarrolló de capacitación la FDA, uno me pareció interesante, porque cuando analizaron diferentes eventos de retiro de producto de mercado, particularmente los más grandes, tal vez los más conocidos, empezaron a analizar qué falló el productor. ¿Cuáles fueron los elementos de control? Los controles preventivos, bajo la estructura nueva, que no hizo bien. Eso fue uno. Luego el otro fue, ¿qué no hizo bien el cliente, el comprador? ¿Por qué no lo vio? En el ejemplo de Pinot Corporation, por ejemplo, decían, es que ese recall afectó a cientos de clientes. Consumidores finales. Clientes, como procesadores. Okay. Y muchos de ellos corporativos internacionales que tienen esquemas de aprobación, etcétera. ¿Y ninguno vio eso? Hay que ser claros, ¿sí? Nos está cuestionando. El certificador no vio eso. Entonces, aquí como elemento, y regresando a tu pregunta para tratar de cerrarla, hay que preguntarnos qué no hicimos bien nosotros dentro de nuestro sistema, qué elementos deberían haber aportado para detectar, para controlar o para actuar. Porque no se espera perfección. El hecho de que detectemos los problemas, que actuemos sobre ellos y que seamos eficaces es lo que se espera. Quiere decir que tenemos un sistema implementado correctamente. Habrá veces que es difícil, ¿no? Pero ¿qué no está haciendo mis visores, el cliente, las partes externas, la misma autoridad? Bueno, ellos también, ¿sí? Entonces, yo creo que eso viene en un nuevo esquema. Ok, perfecto. Pues entonces, aquí terminamos, ya el tiempo nos ganó, y le agradecemos otra vez al señor Mario Pineda. Él es el director de operaciones de BQB CERT, y vamos a colocar su información en la página de internet. Acuérdense de también ir al Facebook y al LinkedIn de Inocuo TV, y pues ni más, hasta aquí el programa de HeartPC, y invitarlos para el próximo martes, otro tema de inocuidad alimentaria, como punto a mi favor. Quisiera agradecerle a todos los personeros de aquí de Inocuo TV, y en particular el ingeniero Héctor Castellanos, que me dio la confianza de dirigir esta entrevista con don Mario Pineda, y pues lo esperamos el próximo martes. Hasta entonces, gracias.